¿Alguna vez has sentido que has soportado demasiado? No por debilidad ni por falta de opciones, sino por una especie de compromiso invisible con aquello que nadie más podía resistir. Has sostenido lo que nadie veía, mantuviste la calma donde otros gritarían, ofreciste tu presencia, incluso cuando todo en tu interior quería desaparecer. Hay dolores que nadie percibe, y por eso nunca son reconocidos. Son aquellos que viviste en silencio, no porque fueran pequeños, sino porque eran demasiado grandes para ser explicados. Carl Jung decía que hay una fuerza que habita en el inconsciente. Registra todo lo que el mundo ignora, las emociones que ocultaste para no preocupar a nadie, las decisiones que tomaste por amor y que nadie entendió, las palabras que tragaste para mantener la paz. Estos gestos no se pierden, no desaparecen en el vacío, se acumulan, no como un peso, sino como una potencia silenciosa, pero el mundo no sabe mirar lo invisible. Aplaude lo que se muestra, valora a quienes se imponen, a quienes se exhiben, a quienes exigen. Y tú te quedaste callado porque sabías, en el fondo, que lo que era verdadero no necesitaba audiencia. Pero hay una pregunta que te ronda. ¿Valió la pena todo esto? Fue una locura soportar en silencio. Silenciar el dolor, tragarte el orgullo, ofrecer amor sin esperar nada a cambio, no fue un error. Carl Jung decía que el universo tiene una memoria simbólica. Lo que se vive con verdad, incluso sin reconocimiento, incluso sin testigos, termina regresando no como un trofeo, sino como una corrección silenciosa de la vida. Porque hay una justicia que no llega en el tiempo del ego, llega en el tiempo del alma, y lo que viviste con el alma permanece activo en el tejido invisible de la existencia. Se mueve, se reorganiza, crea caminos que nadie ve, pero que más tarde o más temprano te encuentran. Por eso este vídeo es un llamado, un espacio de escucha para quienes están cansados de ser fuertes, para quienes ya han sufrido demasiado sin poder expresarlo, para quienes piensan que todo lo que soportaron fue en vano. Quizás lo que viviste en silencio haya sido precisamente lo que más te acercó a tu centro, a tu verdadero valor, a tu integridad más íntima. Y quizás el universo, que también se comunica sin palabras, solo esté esperando el momento adecuado para devolver no lo que se perdió, sino lo que se estaba gestando. Porque el universo no olvida lo que se ha vivido con verdad, solo responde en el momento en que tu alma está lista para recibir. Hay un tipo de dolor que no se nota. No aparece en exámenes, no tiene nombre en los diagnósticos y rara vez despierta compasión en los demás. Es un dolor que se siente solo, incluso rodeado de gente. Un agotamiento que no tiene explicación médica, una tristeza que nadie toma en serio, una sensación de cargar el peso del mundo sin saber exactamente por qué. Carl Jung observa que el sufrimiento más profundo del alma a menudo no proviene de lo que nos sucedió, sino de lo que fue ignorado, invalidado, negado. Y el dolor invisible es precisamente eso, una experiencia real, legítima, pero que no encuentra eco en el mundo exterior. Puede que hayas aprendido a sonreír para ser aceptado, a tragarte el llanto para no molestar, a callar tus propias necesidades para mantener el orden de las cosas. Y cada vez que hacías esto, una parte de ti se alejaba del centro, de tu eje más verdadero. El problema es que el mundo moderno mide todo en rendimiento. Si funcionas, trabajas, sonríes. Pero lo que nadie ve son las noches en las que no dormiste, las veces que te rompiste por dentro para mantener a los demás enteros, las pequeñas muertes emocionales que fuiste acumulando, una a una, solo para seguir siendo fuerte. Jung decía que el inconsciente es como un espejo silencioso, refleja todo lo que no pudo ser dicho, todo lo que se vivió por dentro, sin posibilidad de expresión. Y tarde o temprano ese dolor invisible comienza a manifestarse, en el cuerpo, en el humor, en las relaciones, en el cansancio inexplicable, en la falta de sentido. Pero hay algo que nadie te ha contado. Ese dolor que escondiste del mundo es visto por tu alma y por el propio universo, que no funciona solo con lógica, sino con simbolismo. Nada de lo que viviste en silencio fue en vano. Las veces que te callaste para no herir, los momentos en que cediste, incluso estando al límite. Las heridas que nadie reconoció,
pero que limpiaste solo, noche tras noche. Todo esto está registrado, no en papel, sino en un campo invisible que conecta todas las cosas. Jung creía que este campo simbólico no juzga, sino que equilibra, observa, reorganiza y cuando llega el momento adecuado, restituye. Por eso, si aún sientes que todo lo que soportaste fue inútil, que nadie te ha reconocido de verdad, que tus dolores fueron ignorados, respira. Lo que es invisible a los ojos del mundo es sagrado a los ojos del alma. Y el universo, ese campo vivo, simbólico y sensible, no olvida lo que has vivido en silencio. Solo espera el momento en que tu sanación será también tu recompensa. Vivimos en una época que valora el ruido. Quien grita más es escuchado. Quien aparece más es admirado. Quien impone su presencia es aplaudido. Pero hay una fuerza que no se manifiesta así. Opera en el silencio. Carl Jung entendía el silencio no como vacío, sino como potencia. Decía que hay procesos psíquicos que solo ocurren cuando todo se aquieta y que hay verdades interiores que no pueden ser expresadas, solo pueden ser sostenidas. Es en ese tipo de silencio donde has vivido muchas de tus mayores penas. No gritaste, no imploraste, no te vengaste. Simplemente te quedaste, quedándote con el dolor atravesado en el pecho, con la verdad atrapada en la garganta, con el deseo de desaparecer, dominado por la responsabilidad de continuar. Pero el silencio que te habita no es un espacio vacío, es un territorio sagrado. Es allí donde reconstruiste lo que otros rompieron. Allí donde conversaste con tus heridas cuando nadie escuchaba. Jung decía que el inconsciente se revela en los símbolos y el silencio es uno de los más potentes, porque en él reside todo lo que no ha sido dicho, pero que, aún así, moldeó quién te has convertido. Es en el silencio donde el alma comienza a hablar. Por eso, incluso sin palabras, te volviste cada vez más profundo, más sensible, más íntegro. Pero el mundo no entiende esto. Interpreta tu silencio como debilidad, indiferencia, frialdad. ¡Qué pena! Y tal vez hayas sido juzgado por eso, por no explicarte, por no defenderte, por no justificar. Pero hay un tipo de fuerza que no necesita hacerse anunciar. Se manifiesta en la calma de quien ya ha visto demasiado, en la firmeza de quien no necesita probar nada más, en la dignidad silenciosa de quien conoce su propio valor, incluso cuando nadie más lo reconoce. Este silencio no es ausencia, es madurez. Es el alma diciendo, no necesito ganar la guerra, solo necesito mantener mi paz. Y es en este espacio interno, silencioso y verdadero, donde el universo comienza a reorganizar las respuestas. No para recompensarte con aplausos, sino para devolver la coherencia, la armonía, el encuentro con lo que tiene sentido. Porque el universo no responde a los gritos, responde a la vibración real del alma. Y cuando esa vibración es silenciosa, íntegra y constante, se vuelve imposible de ignorar. El silencio que mantuviste fue tu fuerza, y es a través de él que la vida, poco a poco, comienza a devolverte todo aquello que parecía perdido. Pocas cosas duelen tanto como vivir con verdad, y aún así encontrarte rodeado de injusticia. Actúas con honestidad, cumples tu palabra, ofreces lo que puedes, no pisoteas a nadie. Y sin embargo, parece que el mundo sonríe a quien miente, manipula y finge. Él decía que al principio del camino de la individuación, la vida puede parecer cruel, porque cuanto más te alineas con tu alma, más comienzas a ver el desajuste del mundo. Comienzas a ver lo falso donde antes veías belleza, a sentir incomodidad donde antes había conformidad. Y peor aún, comienzas a darte cuenta de que quien manipula asciende, quien agrada triunfa, quien grita conquista, y tú que quedaste en silencio, que mantuviste tu verdad, que evitaste herir, sigues siendo ignorado. Pero Jung enseñaba que la realidad visible es solo una parte del juego. Existe una dinámica simbólica más profunda donde la vida se mueve. Otros criterios en el plano del alma, lo que cuenta no es la apariencia, es la coherencia. Y todo aquello que se conquista en disonancia con el propio centro tiene un precio. Por fuera, el mentiroso puede ganar, pero por dentro se desintegra. Pierde el sueño, pierde la paz, pierde a sí mismo. Ya quien sostiene la verdad incluso en el dolor
incluso en la pérdida, incluso en la ausencia de aplausos, va ganando algo que el mundo no puede quitar: dignidad. Y es precisamente por eso que la vida parece injusta a corto plazo, porque no se apura, no responde al ego, responde al alma. Y el alma tiene un tiempo diferente, más lento, más profundo, más silencioso, pero también mucho más real. Jung decía que lo que es verdadero en nosotros no necesita escaparate, permanece, resiste, se transforma en raíz. Entonces, cuando todo parezca injusto, cuando los atajos de los demás te enojen, cuando la vida parezca premiar a quien menos lo merece, recuérdate, estás jugando otro juego, con otras reglas, con otra alma. Y el universo que te observa, incluso sin ruido, está registrando cada gesto, no para premiarte con trofeos, sino para devolverte, en el momento justo, aquello que solo se recoge después de la siembra invisible: la paz de estar completo. Porque la mayor justicia no es cuando los demás te reconocen, es cuando tú, al mirarte a ti mismo, sabes que te mantuviste limpio en un mundo que te ofreció 1000 oportunidades para ensuciar. En la superficie, el mundo es ruidoso, injusto y caótico, pero detrás de las apariencias hay un orden sutil, un movimiento silencioso que opera en lo profundo del alma. Carl Jung decía que el inconsciente tiene una función compensatoria. Esto significa que todo lo que se vive de manera desequilibrada en la conciencia, tarde o temprano, será ajustado en el inconsciente. La vida busca coherencia, incluso si no lo percibes. Es por eso que aquello que soportaste en silencio, el dolor que nadie vio, las pérdidas que aceptaste con dignidad, no se olvidan. Puede que no recibas aplausos, puede que no veas un retorno inmediato, pero el inconsciente lo registra todo y no solo lo guarda. Cuando renuncias a herir, el inconsciente registra compasión. Cuando te callas por sabiduría, registra fuerza. Cuando eres traicionado y no te vengas, registra integridad. Y estas fuerzas, aunque invisibles, comienzan a acumularse dentro de ti como una energía viva, silenciosa, pero real, una vibración que, con el tiempo, comienza a cambiar tu manera de moverte por el mundo. Jung creía que esta acumulación simbólica moldea los acontecimientos futuros. Comienzas a atraer otras situaciones, otros encuentros, otros destinos, no porque lo merezcas en un sentido moral, sino porque vibras en otra frecuencia psíquica. Ya no eres el mismo. Has sido transformado por el dolor que atravesaste y, sobre todo, por la forma en que elegiste enfrentarlo. La justicia invisible no tiene relación con la venganza. No devuelve con la misma moneda, devuelve con la moneda de la conciencia. Cuanto más te alineas internamente, más comienzas a percibir que las cosas también cambian afuera, no como magia, sino como coherencia profunda. Te apartas de las personas que drenan, percibes trampas antes de caer en ellas, encuentras espacios donde puedes ser quien eres, sin tener que luchar por ello. Y todo esto es compensación. No un premio externo, sino un realineamiento interior que se refleja en el mundo. Así que, si aún sientes que lo que viviste ha sido olvidado, recuerda lo que enseñaba Jung: el alma no tiene prisa, pero tiene memoria. Y el inconsciente, que guardó todo lo que atravesaste con valentía, sabe exactamente qué hacer con esa energía. Tal vez el universo no te esté castigando. Quizás solo esté creando el espacio ideal para devolverte, con precisión, todo lo que has sostenido en silencio y con el alma. La respuesta de la vida rara vez llega en el formato que esperamos. No llega con aplausos ni con explicaciones y casi nunca aparece frente a una audiencia. Pero un día, de manera discreta, casi imperceptible, te das cuenta de que algo ha cambiado. Aquello que antes te hería ya no hiere. Lo que antes te quitaba el sueño ya no tiene el mismo peso, y sin que nadie lo vea, comienzas a regresar a ti. Jung decía que el alma trabaja con símbolos, y por eso, la vida también responde de manera simbólica. No grita, susurra, no impone, invita. Encuentras a alguien que escucha como nadie lo había hecho. Una puerta se abre cuando ya habías perdido la esperanza. Te sientes bien en un lugar donde antes te sentías invisible. No son simples coincidencias, son respuestas. El universo te devuelve lo que es tuyo, no a través de la lógica, sino a través de la coherencia simbólica. Has sostenido el silencio.
La vida te entrega, escucha, elegiste no herir y la vida te devuelve paz. Has atravesado el dolor con verdad. La vida te regala relaciones auténticas, situaciones que no requieren esfuerzo para ser vividas. Jung observaba que, cuando estamos alineados con el yo, con nuestro centro más profundo, el mundo que nos rodea comienza a reorganizarse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque nuestra vibración silenciosa comienza a atraer lo que resuena con ella. La respuesta de la vida, entonces, deja de ser espectáculo y pasa a ser presencia. Ya no necesitas probar que estás en lo correcto, ya no necesitas pedir amor. No necesitas justificarte, porque lo que necesitabas sostener en silencio, ahora se expresa en tu presencia, en tu calma, en tu claridad, en tu ligereza. Y esto atrae nuevos paisajes, nuevas personas, nuevas sincronicidades. Jung llamaba a esto conexión con el proceso de individuación. Es cuando el universo interno y externo dejan de estar en conflicto y comienzan a danzar en sintonía. Comienzas a vivir menos por reacción y más por dirección, menos por necesidad y más por sentido. Esta es la respuesta, no una recompensa que acaricia el ego, sino una armonía que nutre el alma. Y si sientes que nada de lo que has pasado ha tenido valor, observa con atención, porque la vida puede estar respondiéndote en silencio. Lo que devuelve a quien soportó con integridad no es solo consuelo, es libertad. Desde temprano, aprendemos a esperar justicia del mundo exterior. Esperamos reconocimiento, reparación, equilibrio. Tarde o temprano, la realidad nos decepciona. Porque el mundo de los hombres no siempre recompensa a quienes son íntegros, no siempre protege a los sensibles, y casi nunca entiende a quienes se niegan a herir. Carl Jung, sin embargo, nos propone otro camino. Decía que hay una justicia que no pertenece a las estructuras sociales, sino a la estructura simbólica del alma. Esta justicia no se cumple en las leyes humanas, sino en los movimientos profundos de la psique. No busca castigo, sino integración. No corrige con venganza, sino con coherencia. Cuando vives de acuerdo con tu verdad interior, incluso si el mundo no lo percibe, te vas volviendo completo. Esa plenitud, que poco a poco comienza a reequilibrar el campo a tu alrededor, hace que dejes de atraer lo que hiere, porque ya no vibras en la frecuencia de la autoanulación. Dejas de repetir patrones, porque tu alma ya no tolera más lo que un día soportó en silencio. Eso es justicia, no aquella que clama en los tribunales, sino la que ocurre cuando tu energía, tu conciencia y tu esencia empiezan a caminar juntas. Jung entendía que el universo simbólico no trabaja con castigo o premio, sino con sincronicidad. Te alineas internamente y lo externo comienza a responder. Dejas de perseguir ciertas cosas y comienzan a encontrarte. Dejas de implorar amor y empiezas a despertar respeto. Este cambio no ocurre por arte de magia, sino por un realineamiento profundo. Y, cuando sucede, ya no importa lo que piensen los demás, ya sabes lo que vales. Ya sientes quién eres, y eso es suficiente. La justicia del alma no es visible para todos, pero es innegociable para quien despierta, porque no depende de testigos. Ocurre cuando te das cuenta, en lo más profundo del pecho, que nada de lo que viviste fue en vano. Que cada lágrima contenida, cada silencio sostenido, cada elección difícil que te alejó de la mayoría, fue fidelidad a tu propia alma. Y el alma, cuando es respetada, responde. Devuelve paz, devuelve fuerza, devuelve lucidez. Esa es la verdadera justicia, la que no depende del mundo, la que nace desde dentro y que, una vez conquistada, nadie más puede arrebatar. Existen personas que han pasado toda su vida sosteniendo mundos que no eran solo suyos. Cuidaron de todos, protegieron a los frágiles, mantuvieron vínculos rotos y aún así fueron llamadas frías, distantes, difíciles. Pero detrás de esos rostros serios, de esos cuerpos cansados y de esos largos silencios, reside una dignidad que no grita, una integridad que no se exhibe, una fuerza que no necesita un escenario. Carl Jung decía que el camino de la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, casi siempre requiere atravesar desierto. Te alejas de lo falso, te acercas a lo que duele,
y muchas veces sigues solo, sin garantías, sin mapas, sin promesas. Pero hay algo que permanece: la elección de no traicionarte a ti mismo. Incluso cansado, te mantuviste fiel a lo que sentías. Incluso incomprendido, elegiste no callar para contigo mismo. Incluso herido, no te volviste igual a quienes te hirieron. Esa dignidad es una de las expresiones más elevadas del alma humana. Y no nace de aplausos, nace de la travesía de lo que enfrentaste sin testigos, de las noches en las que solo estabas tú y tu decisión de continuar. Jung veía esta postura como el hito de la madurez espiritual. No es una rigidez moral, es una firmeza silenciosa, una conciencia tranquila, un tipo de autoridad interior que nadie puede otorgar, solo puede conquistarse. Y lo más hermoso es que esa dignidad, aunque sea invisible, se irradia. Está en la mirada que acoge sin juzgar, en la escucha que no interrumpe, en la presencia que no exige, pero sostiene. Quizás nunca hayas sido aplaudido por todo lo que superaste, pero el universo, ese campo simbólico que observa sin prisa, registró cada paso, cada renuncia, cada silencioso grito. Y eso es lo que empieza a cambiar tu vibración. Ya no te arrastras, caminas con firmeza, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque no te has perdido a ti mismo. Esa es la dignidad silenciosa de quienes no se han vendido, de quienes prefirieron la soledad al teatro, la verdad al confort, la coherencia al aplauso. Y es precisamente este tipo de alma la que transforma el mundo sin necesidad de alzar la voz, porque donde hay una integridad profunda, hay una fuerza que el tiempo respeta y que el universo inevitablemente devuelve. Muchas personas pasan la vida esperando reconocimiento, esperan una disculpa, un sincero agradecimiento, una mirada que diga, vi lo que hiciste, pero esa mirada rara vez llega. Carl Jung entendía que esta frustración se profundizaba en una expectativa que no es del alma, sino del ego. El ego necesita ser visto, necesita ser validado, necesita ser recordado. Pero el alma solo necesita una cosa. Puedes vivir décadas sin recibir una palabra de gratitud, se puede dar por completo y aún así ser malinterpretado. Puedes hacerlo mejor y aún así ser acusado de hacer poco. Y todo esto duele pero no destruye. Si tu alma sabe lo que has vivido, Jung decía que, cuando el alma atestigua con claridad lo que hiciste con verdad, lo registra como luz. No importa si los demás lo entendieron, no importa si alguien te defendió, no importa si hubo justicia social. Lo que importa es que fuiste fiel a lo que era correcto, no para los demás, sino para ti. Esa es la diferencia entre el reconocimiento externo y el reconocimiento interno. Uno depende de los aplausos, el otro nace del silencio. Y lo más hermoso es que con el tiempo este reconocimiento interno comienza a expresarse en tu postura, en la forma en que caminas, en cómo escuchas, en la calma que transmites sin esfuerzo. Quizás las personas no sepan lo que has vivido, pero sienten algo en ti que no pueden explicar. Es presencia, es verdad, es integridad. Y ese es el tipo de reconocimiento que vale, porque los elogios pasan, los aplausos se apagan, pero la paz de estar completo, esa permanece. Cuando comienzas a vivir en base a lo que el alma reconoce y ya no a lo que el mundo espera, cambias de frecuencia. Dejas de mendigar afecto, de implorar explicaciones, de correr detrás de quienes nunca te verán. Comienzas a acercarte a lo que es verdadero, a lo que te encuentra sin esfuerzo, a lo que reconoce tu alma, no tu disfraz. El alma, cuando es escuchada, se convierte en guía. Y cuando es testigo de lo que has vivido con valentía, también se convierte en el origen de la cura. Porque no hay remedio más poderoso que la certeza silenciosa de que fuiste fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo entero parecía estar en contra. Hay algo en ti que quizás nadie haya visto nunca, pero que, aún así, sigue brillando. Quizás hayas pasado por dolores que jamás pudiste explicar. Quizás hayas perdido más de lo que contaste. Quizás hayas aprendido a amar con más silencio que palabras. Y quizás, hasta hoy, nadie te haya reconocido por eso. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti permaneció firme, incluso ante la decepción, incluso ante el cansancio, incluso cuando todo a tu alrededor parecía no tener sentido. Carl Jung
nos enseñaba que el alma no se interesa por la apariencia, sino por la verdad, y que el universo responde no a lo que mostramos, sino a lo que sostenemos con coherencia, incluso cuando nadie más entiende. Es posible que aún estés esperando algo, un regreso, un abrazo, un alivio. Pero la verdadera transformación comienza cuando comprendes que nada de lo vivido con integridad se pierde. Todo queda registrado y la vida, esa inteligencia simbólica que actúa en silencio, encontrará el momento adecuado para devolverlo no como un premio, sino como una revelación, como paz, como liberación. No necesitas esforzarte más para demostrar lo que sentiste. No tienes que justificarse ante quienes nunca te escucharon, ni intentar arreglar lo que ya no está en tus manos. La única fidelidad que importa ahora es la que tienes con tu propia alma. Y si este vídeo ha tocado algo profundo en ti, compártelo con quienes también viven en silencio. A veces, una sola palabra llega donde la esperanza ya estaba cansada de esperar. Y si quieres, los comentarios están abiertos para tu historia, no para juicios, sino para presencia. Aquí cada dolor es reconocido, cada verdad es escuchada. Y cada acto de valentía, aunque sea invisible, tiene valor, porque el universo no olvida lo que sufriste en silencio. Simplemente, prepara el momento exacto en que todo lo vivido con alma regresa, no como dolor, sino como luz.